Muy buenas tardes, bienvenidos a Infoeconomía este lunes 12 de enero de 2026. Gracias, como siempre, por acompañarnos y por su fiel sintonía. Les invitamos a quedarse con nosotros porque hoy tendremos un programa de mucho análisis y contexto sobre decisiones clave de política pública. Les saluda Wilfredo Jordán y en controles está Jimmy del Rosario. Hoy tenemos en cabina a un invitado especial, el ingeniero Rodolfo Sabonge, con quien estaremos conversando sobre una decisión reciente del Ministerio de Economía y Finanzas, la eliminación del Instituto de Planificación para el Desarrollo y la creación, en su lugar, de una Dirección General de Planificación Nacional adscrita al MEF. Ingeniero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Wilfredo. Un gusto verte y a la audiencia también. Bueno, vamos a recordar que el ingeniero Sabonge, tiene una larga experiencia, sobre todo en el canal. Estuvo como vicepresidente ejecutivo de Planificación, ¿no? Sí. Y Desarrollo Comercial. También fue gerente general del Ferrocarril de Panamá. También ha funcionado como asesor, consultor en varios organismos internacionales, ¿no? Sí. BID, CAF, CEPAL, Banco Mundial, entre otros. Y igualmente fue secretario general de la Asociación de Estados del Caribe, a ese organismo intergubernamental del Gran Caribe. Y ahora está en lo que era el Instituto de Planificación y ahora la dirección. Ingeniero, si nos explica un poco por qué la decisión de cambiarlo. Bueno, mira, esto realmente no es tan complicado. Cuando se creó como instituto dentro del Ministerio de Planificación, quizás lo que no se hizo fue una investigación completa de cómo debía de funcionar. Y resulta que un instituto no puede legalmente funcionar de esa manera y no puede crearse por decreto. Entonces nosotros hicimos una evaluación del tema y más allá de mantener la figura que no era del todo legal, preferimos mejor modificarla y que se estableciera como debe. O sea, una dirección dentro del MEF. Que eso no elimina la posibilidad de hacer un instituto posteriormente. Como existe en otros países. En otros países, sí. Pero el tema del instituto como tal, ¿verdad? Para que funcione y tenga presupuesto, etcétera, debería o de crearse como una AIP o debería de crearse por ley. Entonces, por ahora nosotros vamos a continuar haciendo el trabajo como dirección. ¿Qué ocurría? Que como instituto no se le podía adjudicar presupuesto. Entonces eso limitaba su rango y su alcance de acción. O sea, ahora ya nosotros este año, con la nueva figura, sí podemos tener una estructura y podemos tener un presupuesto. Y independientemente de que estuviéramos ya funcionando o no, sí hemos hecho todo lo necesario para iniciar la elaboración de lo que llamamos una estrategia nacional de desarrollo, que ese realmente es el fin, el propósito de esa dirección o del instituto, como queramos llamarlo. Y que incluiría todo el aparato gubernamental. Incluye todos los sectores de la economía panameña, incluye todo el territorio nacional. Por eso es que se llama Dirección General de Planificación Nacional. O sea que realmente tenemos que diseñar estrategias y eventualmente recomendaciones, porque al final de cuentas, como Dirección de Planificación dentro del MEF, lo que nosotros hacemos es recomendar políticas públicas, inversiones, reestructuración, lo que sea necesario para poder mejorar la efectividad y la eficiencia del Estado. O sea, lo que nosotros vamos a diseñar es una estrategia nacional de desarrollo de largo plazo que sea un plan estatal. Que ya debía existir, ¿no? Estamos tarde. Bueno, en la realidad nosotros
tuvimos un Ministerio de Planificación y Política Económica, se recuerda, hasta 1998, y en aquella época los actores de ese escenario fueron doctor Nicolás Ardito Barletta, ¿verdad? Que fueron los que emprendieron ese primer ejercicio de planificación que nos llevó en gran medida a la creación del ARI. Ustedes recordarán lo que se iba a hacer con el canal. O sea, lo importante de tener planificación es que hay como una especie de hoja de ruta de hacia dónde debe de encaminarse los esfuerzos principales, las prioridades del país. Correcto. Este instituto fue creado con el gobierno anterior. Y bueno, cuando usted llegó existía. No sé qué encontró cuando llegó y qué tiene. Bueno, nosotros encontramos algunos trabajos hechos. Había algunos temas sobre agua dulce, algunos temas sobre... Puerto de Agua Dulce. Sí, el puerto. Bueno, era realmente una especie de zona económica especial que tiene ahora mismo por ley hasta una agencia y hay un administrador de la agencia. También encontramos temas de agua, temas de minería, temas de el plan de desarrollo de Colón. Se hizo algo y nosotros no solamente lo recibimos, lo analizamos y hemos visto los planes de otras instituciones. En efecto, no es que no se haya planificado más desde 1998. Lo que pasa es que ha sido un ejercicio de planificación descentralizada en donde cada institución hace sus propios planes y eso es parte quizás del problema, que no hay coordinación. No hay coordinación. Nos toca lograr esa coordinación interinstitucional mediante la cual nosotros podamos asegurar que cuando se hace un proyecto o un plan estén alineados las demás instituciones para que en efecto el plan pueda hacerse, no quedarnos con edificios que no tienen electricidad o barriadas que no tienen agua o que no tienen carreteras o no tienen la infraestructura o escuelas que no tienen internet, ese tipo de cosas. Claro, eso depende de las instituciones y definitivamente de la interacción entre los ministros, los directores de entidades autónomas, etc. Aquí es importante la participación de las autoridades, porque, por ejemplo, para que otras autoridades locales, ¿no? Claro, claro. Y en eso precisamente, pues también nos hemos concentrado en trabajar con la Autoridad Nacional de Descentralización, que por ley es la que tiene que ver con los gobiernos locales y a través de ellos pues también estamos nosotros viendo el tema de desarrollo territorial, porque al final de cuentas una cosa son los sectores que son los pilares económicos, ¿verdad? Y otra cosa es el desarrollo social y la parte que tiene que ver con educación, salud, etcétera. Vivienda. Entonces, incluso, ¿no? Vivienda, todo. Porque lo mencionaba, por ejemplo, aquí se construyen barriadas, muchas veces en áreas donde no hay agua. Y se le vende la casa a ese consumidor, bueno, contando que tienes agua y tienes luz, pero cuando la compra resulta que no lo tiene. Y hay una dimensión adicional que vale la pena sí, tener muy en cuenta y es la ambiental. Nosotros estamos ahora mismo en un momento muy diferente con respecto al tema de cambio climático y la forma que eso impacta en la sociedad, la forma que impacta en los proyectos, en el agro, en prácticamente todo, porque en el momento en que hay una inundación, porque hay demasiada agua, o en el momento en que hay una sequía, cada día tenemos fenómenos naturales más frecuentes y de mayor intensidad. Entonces, todo esto pues requiere de una planificación a largo plazo. Claro. Y decía lo de gobiernos locales, porque aquí deben participar también, ¿no? Las juntas comunales. Exacto. Estas autoridades de cada uno de los corregimientos y municipios. Y nuestro rol ahí es un poco más de formación, capacitación, estandarización de procesos, de metodología, para que por lo menos el concepto de planificación, que más allá de que lo haga una oficina, eso tiene que transformarse en una cultura institucional. Cómo se planifica, cuáles son los pasos a seguir,
especialmente en las circunstancias en que estamos ahora mismo, porque estamos realmente en medio de un cambio de orden mundial. Y ese orden mundial, pues todos debíamos de estar conscientes de lo que implica, qué implicaciones tiene para un país como el nuestro, que es un país que realmente es el nodo principal del comercio internacional. Entonces, la situación geopolítica que se está dando obliga a que nosotros hagamos una prospectiva, hagamos un análisis de impacto de todo lo que está ocurriendo con respecto a nuestros principales sectores económicos. Claro. Sí, porque si no, entonces, como decía, el país no lleva rumbo. Digo, el país es como una empresa, el país es como, si lo queremos todavía ser más chico, es como una familia, en donde el bienestar familiar depende de por dónde entren los ingresos, cómo se administran los gastos, cómo se puede hacer inversiones que puedan eventualmente servirle a toda la familia. ¿Cómo se toman decisiones, ¿no? Exacto. para utilizar esos recursos? Sí. Y en el caso particular nuestro, que sabemos que a lo largo de nuestra historia, nuestra vocación como país siempre ha sido la de ser un país que sirve al comercio internacional, desde la época de la colonia, cuando nosotros nos remontamos atrás y vemos el rol que jugó Panamá en la colonia con respecto al paso del oro, al paso de los recursos principales, y que al final de cuentas trajeron las ferias de Portobelo, recordarás. Bueno, eso mismo 100 años, 200 años después ocurrió con la construcción del ferrocarril y posteriormente con la construcción del canal y su sistema portuario. O sea, siempre hemos jugado un papel en torno a nuestra posición geográfica. Y ahorita tenemos grandes proyectos donde son un poco similares, ¿no? Sí, y es que al final del día nuestro rol siempre tiene que de alguna manera estar asociado a esa ventaja comparativa que tenemos. Y eso es quizás mucha gente ha dejado de recordar que somos la cintura de las Américas, pero que también conecta norte, sureste, oeste. Y en estos momentos en donde se están dando estos cambios de comercio internacional, pues tenemos que estar muy atentos para asegurar que nosotros aprovechamos todas las oportunidades que brindan esos cambios. Y, ingeniero, antes de la pausa le mencionaba que viéramos el tema de qué sectores se pueden planificar o, por ejemplo, si nos pudiera avanzar algo de lo que se está haciendo ahorita. Porque ya hubo el cambio ¿no? Pero de lo que se está trabajando. Bueno, mira, para comenzar, nosotros debemos de entender un par de cosas. Proyectos de inversión, evidentemente hay muchos que se han presentado, hay muchos que están ahora mismo bajo evaluación. Proyectos grandes, por ejemplo. Grandes, sí. Porque digo, al final de lo que estamos tratando, o lo que estamos buscando es cómo generar empleo. Claro. Vamos a poner en contexto. Generar empleo, pues muchos lo llaman generar chen-chen. Al final del día, lo que estamos nosotros interesados es en que las inversiones tengan retorno económico y social. ¿Sí? Sí. Entonces, en la realidad, cualquier proyecto hoy día es técnicamente viable. La tecnología permite hacer lo que sea. Sí. Eso hay que tener claro. No todos son financieramente viables y muchos menos son económicamente viables. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, financieramente se mide en base a una tasa de retorno sencilla en donde yo cuánto tengo de inversión, cuánto me va a dar de vuelta este proyecto. Pero como son proyectos estatales, nosotros tenemos que asegurarnos que el impacto económico también es favorable. Y el impacto económico me refiero a desarrollo del país. Entonces, ahí es donde empieza la dificultad de algunos proyectos, de justificarse económicamente. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, un proyecto que puede decirse que tenga un costo de $2,000 millones. Vamos a poner cualquier... Una línea del metro, por ejemplo, cuesta eso. Sí.
Y ese es un buen ejemplo, porque el metro ha sido un proyecto que tiene un impacto económico muy favorable. A la gente, sobre todo. Precisamente. Y no solamente lo tuvo, porque el impacto económico no solo se mide en función de los resultados, sino también durante la construcción, durante la operación y el beneficio que brinda. ¿Ah? Entonces, asimismo, si nosotros hacemos ese tipo de ejercicio en cualquier proyecto, pues tenemos que ver qué es lo que genera durante la construcción, durante la operación y qué le genera a la sociedad, claro, en su conjunto. Entonces, esos son la mayoría de los proyectos que están ahora mismo en tapete, están atravesando ese tipo de evaluación. Y, por ejemplo, el metro fue producto de planificación interna a nivel de la institución que lo creó o no. Porque sí, por ejemplo, entiendo que ellos tienen dentro de su mapa de líneas, creo que ya como 8, 9, 10 líneas. Entonces, el tema del metro es muy sui generis, porque el metro intuitivamente era económicamente viable. ¿Por qué? Porque el problema de congestionamiento en la ciudad, en la urbe, el tiempo que las personas se dedican a un tranque, el tiempo en llegar a su trabajo, eso casi que daba la respuesta. Aquí se está haciendo un análisis similar, por ejemplo, del tema del teleférico. Sí, el de San Miguelito. Exacto. O sea, cada uno de estos proyectos que responden a una necesidad social tienen ya de partida un avance en la viabilidad. Pero entonces hay proyectos que no necesariamente tienen la parte económica resuelta o la parte financiera, porque a veces, sí, bueno, ¿cuánto cuesta el proyecto? La primera pregunta clave es cuánto cuesta realmente el proyecto. Y la segunda es cuánto tiempo toma en repagarse desde un punto de vista de sus costos. Aquí ha habido un debate muy grande sobre si los precios que se pagan en el metro son realmente el subsidio. Se sabe que está bien subsidiado, pero bueno, ¿el subsidio lo vale? No lo vale. Y ahí es donde algunos de estos proyectos grandes enfrentan el escrutinio desde el punto de vista económico. Por ejemplo, el metro, el tren a Chiriquí es un gran proyecto que ha sido mencionado. Ahorita creo que está en plan de estudio de los estudios. O sea, lo que está haciéndose ahora precisamente es los temas del impacto económico. ¿Qué tanto realmente esto va a responder? Pero para hacer un análisis de impacto económico, hace falta tener bien claro el plan de negocios del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es su costo de inversión con todas sus posibilidades y contingencias? Porque muchas veces le dicen, bueno, va a costar tanto, sí, pero ¿cuáles son los escenarios y riesgos que pudieran subirte el precio? El costo del proyecto. El costo del proyecto puede subir porque no se tuvo en consideración el valor de las tierras o el valor de las propiedades privadas que tenía que atravesar. ¿Qué ha pasado aquí? Ha habido proyectos que incluso se han parado por eso. Por eso. Entonces, en ese sentido, el costo tiene que tenerse una certeza aproximada. Pero lo otro también son los gastos de operación, ¿no? Porque los costos de operación también tienen mucho que ver, los costos de mantenimiento, lo que llaman OIM, operación y mantenimiento, y eventualmente esos son los que van a incluirse en cualquier ejercicio de estudio de impacto económico. Y lo siguiente es cómo se va a beneficiar el usuario. Y hay que hacer también análisis comparativos, esa es otra cosa. ¿Cuál sería otra opción? Si el problema que se tiene se puede resolver de alguna otra manera. Si lo que se está tratando es de generar, ¿verdad?, mayor competitividad, conectividad, en fin. Bueno, hay mecanismos de análisis de diferentes modos de transporte, porque los modos de transporte no son únicos para un sistema. O sea, aquí ahora mismo se está evaluando, por ejemplo, la vía adicional para el MiBus. ¿No? O sea, eso es en complemento con los demás sistemas de transporte que van a interactuar. Los alimentadores, el metro,
el Mibus, todo eso funciona como un sistema. Lo que nos lleva también a entender un poco lo que está pasando a nivel de la región interoceánica. O sea, nosotros en Panamá tenemos un sistema portuario, un sistema ferroviario, un sistema carretero, industrias y empresas que interactúan y conforman lo que se llama un conglomerado marítimo y logístico de Panamá. Entonces, cuando uno hace ese tipo de análisis y uno dice, bueno, aquí nos hace falta hacer un plan maestro, porque mientras más improvisamos desarrollando proyectos de manera individual, eventualmente no necesariamente se logra los mejores resultados. ¿Cómo esos proyectos se van incorporando a la planificación, ingeniero? Bueno, precisamente, cuando yo hablo, por ejemplo, de primero hacer una prospectiva, ¿qué es una prospectiva? Bueno, es un análisis del entorno. ¿Qué es lo que está pasando a nivel internacional? Desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial. O sea, estamos ahora viendo que la globalización famosa que tuvimos durante 25 años está en un proceso de regionalización, por razones geopolíticas. Pero la regionalización te trae como consecuencia diferentes rutas de comercio. Entonces uno tiene que estar monitoreando cómo está pasando esto, cuál es el papel que jugamos nosotros en esa regionalización. Porque hay que recordar una cosa. Panamá, con todas sus ventajas competitivas que tiene, por su sistema portuario, canalero, etcétera, está en el medio de cadenas de valor de otros. Sí. Las cadenas de valor las determina el que compra y vende, ¿no? Y esas cadenas de valor pasan por aquí. Entonces nosotros lo que tenemos es que asegurar varias cosas. Una de ellas, que Panamá sigue siendo el punto más eficiente y confiable, pero ahora hay que añadirle otra palabra: seguro, ¿no? Tiene que tener el componente de seguridad, que es precisamente el que garantiza que al que vaya a usar el canal como puente o a los puertos como puente, que en efecto aquí siempre va a haber previsibilidad, que eso es básico en las cadenas de valor globales ahora mismo. Ingeniero, ¿y cómo al ciudadano común esto le debe interesar? Esa es la mejor pregunta y la más difícil de responder. Porque al final del día todo depende de educación. Lastimosamente, ¿verdad? La gente en general, este no es un tema. Sí, lo ven muy aéreo, muy... Sí, es un tema que lo que aquí vale es: tengo trabajo, no tengo trabajo, y el trabajo me da suficiente para comer, para llevar, para subsistir o para darle educación a mis hijos, en fin. Esas son las preguntas reales. Y por eso nosotros no podemos trabajar nada más en el vacío a 35,000 pies de altura. La dirección de planificación tiene que tocar base, ¿verdad?, con las comunidades, y lograr no solamente la participación de las comunidades en los procesos, sino también eventualmente la concertación y el consenso. Que la gente... Hay acuerdo, ¿no? Claro. Ustedes recordarán, y a mí me tocó hacer eso, cuando estábamos con el proyecto de ampliación del canal, que para mí, yo creo que lo que validó esa ampliación fue el referéndum. O sea, aquí no hay duda, aquí no hay temas y cuestionamientos de legitimidad de ese proyecto, porque fue un proyecto que se conceptualizó, se estudió y se llevó a la población, y la población votó a favor 77%. O sea que es un ejercicio que eventualmente se llevó al dueño del canal para que tomara las decisiones de seguir o no ir. Claro. Y fue acertada, ¿no? Sí, fue acertada, pero en el peor caso de que no lo hubiera sido, digo, al menos no se podía decir, bueno, la junta directiva aquí hizo lo que le dio la gana, no.
Y yo creo que dentro de la nueva democracia, porque los procesos democráticos están evolucionando con toda la tecnología y las redes sociales, etcétera, ¿verdad? Uno sí tiene que estar muy pendiente de lo que la gente dice y piensa. Y en efecto, estos son temas que tienen que llevarse al debate público y tienen que llevarse a través de foros, a través de reuniones con la población. Y ojalá muchos de estos proyectos eventualmente llegaran a algún nivel de plebiscito, porque al final de cuentas son inversiones demasiado grandes para que alguien asuma la responsabilidad. Sí. Digamos que la autoridad del Canal de Panamá, que ha desarrollado proyectos grandes, creo que lo hace, ¿verdad? Dentro de su práctica habla un poco con la gente para saber cuál es el parecer de X proyecto. Hay otros proyectos de inversión pública grandes que no se ha hecho y han generado mucho problema, mucha inquietud entre la población. Cuando yo hablaba de que el proceso de planificación incluye una prospectiva, después de la prospectiva tiene que venir un análisis que debe de llevarse a las diferentes instancias. Las académicas, pues las académicas son clave aquí a la UTP, por ejemplo. Ambientales. Todos los temas deben de eventualmente llevarse a responder todas las preguntas que haya a nivel gremial, a nivel institucional y a nivel comunitario. Porque es la única manera de que independientemente de qué tan alto sea el nivel del tema, pues la gente lo comprenda. Pero digo, es un proceso, eso toma tiempo y eso cuesta. Aquí, por ejemplo, durante el gobierno pasado se hizo un ejercicio de concertación nacional que conllevó muchísimas consultas. Yo creo que hay que aprender de ese ejercicio, lo bueno, lo malo y lo feo, qué logró, qué sirvió, qué no sirvió. Pero yo sí recuerdo, para mí, el proceso de concertación nacional más importante que hemos hecho los panameños fue llevar el título constitucional del canal. O sea, esa fue una decisión de Estado que fue precisamente validada por dos asambleas diferentes en su momento, de partidos que dominaban, que eran diferentes grupos. O sea, esto nace en el periodo de presidente Endara, recuerda, con el grupo que lideró JJ Vallarino. La primera asamblea aprueba y la clave era que la segunda no podía modificar lo que tenía la primera, pero en el segundo periodo, que fue en el que gana el presidente Ernesto Pérez Valladares, era una asamblea dominada por otros partidos y aún así el debate se dio y pasó. Se aprobó. Ingeniero, y en el tema de lo que le decía, ¿qué se tiene en agenda ahorita en la dirección de planificación? Bueno, nosotros tenemos una agenda, yo diría que demasiado llena. Aquí hay temas de energía, de planificación de energía, que son claves para lo que sea que se vaya a hacer en este país. Aquí usted habrá escuchado muchos proyectos. Sin energía, ningún proyecto camina. Sí. Sin energía, las potabilizadoras no funcionan. Sin energía... Nada funciona, el metro, nada. Nada. O sea que energía es clave. Otro tema, desde el punto de vista logístico, pues el tema aeropuerto, la parte de planificación y de las necesidades del aeropuerto para poder crecer, porque en la mayoría de estos temas se necesita la capacidad para crecer. Sí. O sea, mucha gente habla de que, bueno, vamos a atraer más demanda, más mercado, pero para poder atraerla tienes que tener la capacidad. Entonces, la disponibilidad para el servicio. Entonces, así mismo estamos viendo todo el tema portuario. El tema portuario, las navieras nos lo han dicho una y otra vez, que Panamá se quedó atrás en su desarrollo de capacidad portuaria. Muelles, espacio, ventanas. Espacio de muelle, espacio de patio, transporte terrestre entre los dos océanos y el propio canal. Sí, el canal, el tema Río Indio era conocido desde hace 20 años. O sea, y nosotros sabíamos cuando estábamos haciendo los estudios de ampliación del canal
que para poder alcanzar su capacidad máxima vamos a necesitar más agua. O sea, esos son temas que ahora mismo están prácticamente en la mesa de cosas que se debieron de haber ejecutado, que sí eran parte de un plan, pero debieron de haberse ejecutado, y eso, al no darse, trastoca todo lo que se puede lograr. Pero asimismo está todo el tema de carreteras, está todo el tema de agua. Agua es uno de esos sectores. Agua para la población. Agua en general. Sí. O sea, nosotros somos un país que, entre comillas, somos bendecidos, ¿verdad? Porque tenemos cuencas muy ricas, pero y a mí me preguntaban en alguna ocasión cuando estábamos de voceros de la ampliación del canal, que qué es lo que era el canal. Digo, el canal no es más que un sistema de administración de agua. O sea, nosotros tenemos el recurso hídrico, lo administramos para poder sacarle beneficio y para poder, tanto beneficio económico como beneficio social. Eso es lo que hace. Pero eso hay que llevarlo a nivel nacional. O sea, cómo administramos mejor nuestro recurso hídrico, ya sea para agricultura, para consumo humano, para el canal. O sea, el tema agua es multidimensional en cuanto a lo que hay que planificar en él. Sí. Vamos a hacer otro alto aquí, ingeniero y Jimmy, para regresar con algunos otros aspectos. Por ejemplo, los retos que tenemos por delante, la credibilidad también de la planificación, porque no sé si la gente cree en esto, pues. Vamos al cambio, Jimmy, y regresamos. Así es, amigos oyentes de Radio Panamá, y gracias por continuar allí en la sintonía. Estamos hablando con el ingeniero Sabonge sobre planificación. Una palabra, ingeniero, que no es muy escuchada en el diálogo común de las personas, ¿no? Mira, aquí hay dos palabras que realmente debían de formar parte de nuestra cultura si queremos avanzar como país. Una es planificación y otra es mantenimiento. Mantenimiento. Entre las cosas que me privilegió el destino fue que yo también dirigí en parte el mantenimiento de las esclusas cuando fui ingeniero de planta. Y la cultura del mantenimiento, en cierta manera, también es parte de la cultura de planificación. Porque cuando uno compra un vehículo o cualquier cosa, una casa, lo que sea, sin mantenimiento no dura tanto. Y con mantenimiento dura. Bueno, la prueba de esas esclusas, pues, ingeniero, por ejemplo, esas compuertas de acero tienen 100 y pico de años. Pero el mantenimiento requiere planificación. ¿Ok? O sea, las cosas no están separadas. Sí, hay un calendario para... Hay un calendario, hay un análisis predictivo de cuándo es que hacerle cambio de aceite, cambio de bujías, cambio de lo que fuera, para que ese motor o esa parte de la infraestructura de la planta continúe funcionando. Eso es planificación. O sea, yo me acuerdo que hacíamos los planes de la rehabilitación de las esclusas con 20 y 30 años de antelación. Sí. ¿No? O sea, ¿a cuál le toca? Bueno, pero esta se está viendo peor. Quizás hay que adelantarle el mantenimiento a esta. Todo eso es un ejercicio de planificación. Cuando yo entré al canal, entré como ingeniero de proyectos dentro de la división de ingeniería de planificación de las esclusas. Pero bueno. Ahora, ingeniero, eso fue heredado de la misma administración del canal, ¿no? O sea, hay muchas cosas, ¿sí?, que nosotros realmente heredamos, ¿sí?, de la administración del canal por parte de los Estados Unidos. O sea, y no nos vayamos tan lejos. Ahora mismo todo el mundo está analizando lo que ocurrió, pues, en Venezuela. Lo que ocurrió en Venezuela fue un ejercicio de planificación. ¿Verdad? Todo el mundo que sí, que se fue quirúrgico, etcétera, etcétera. Sí, pero requirió... Y por lo que yo he leído, hasta hicieron una maqueta enorme de lo que era el complejo donde iban a llegar. O sea, planificación es precisamente anticipar y ver diferentes escenarios y tener planes de contingencia ante los diferentes escenarios. Claro. Eso es planificación. Nosotros cuando planificamos
secar las esclusas para cambiar una compuerta. El PERT, lo que se llama la hoja de ruta del proyecto, era 10 metros de largo. De todas las actividades que había que hacer y planificar las contingencias dentro de esas actividades. Porque se tenía una semana. No podía haber un error, porque esa semana en donde esa cámara se secaba, se podía prolongar indefinidamente. O sea, van juntas, ¿no? Mantenimiento y planificación deben llevarse a la mano. Pero, ingeniero, también, ¿cuáles son los riesgos de no tener planificación? O sea, lo contrario. Yo creo que lo hemos vivido. O sea, nosotros ahora mismo, y me alegra, yo escuché con mucho detenimiento el discurso del presidente hace unos días, que estemos reviviendo la importancia de un cambio estructural en educación. Si hay algo que requiere planificación es la educación del país. O sea, ¿por qué? Por 2 razones. Uno, porque es lo que más tiempo toma. O sea, uno tiene que planificar en un proceso lo que más tiempo toma, que es lo que le llaman el critical path. O sea, lo que está en la ruta crítica. Y educación está en todas las rutas críticas de lo que se quiera hacer en el país. Y lo otro es porque el principal recurso con que cuenta un país es con su gente. Entonces, ese es fundamental en cualquier ejercicio de planificación, regresar a lo básico, que es la educación y la capacitación de la gente. Sí. Y eso enlazado también con los proyectos, porque claro, si vas a hacer un proyecto vas a necesitar esa gente. Por supuesto. Uno tiene que partir de la premisa de qué queremos ser. Cuando usted tiene un niño, usted le dice, bueno, ¿qué es lo que tú quieres ser cuando seas grande? Bueno, nosotros nos planteamos esa pregunta por allá en los años 60, 70, queremos recuperar el canal y tenemos que prepararnos para eso. Bueno, recuperamos el canal y después hemos hecho una serie de iteraciones en donde no hemos llegado a una conclusión de qué es lo que podemos y queremos llegar a hacer. Eso es clave. Mire, y voy a poner un par de ejemplos. ¿Sí? Aquí está el tema, por ejemplo, de los semiconductores. Sí. Que se ha hablado mucho de que podemos nosotros llegar a ser una potencia en la producción de semiconductores y eso nos lanzaría. Bueno, ahí hay varios temas que tienen que planificarse muy bien. Uno es recurso humano, porque para poder hacer eso se necesita gente de calibre y bien formada. Bueno, eso entiendo que se está haciendo. Lo otro son las cadenas de suministro. Para que eso funcione, tienen que ser lo más seguras posibles del mundo. O sea, no hay más tema de seguridad que lo que hay en la tecnología que va en los semiconductores. Pues los semiconductores se usan para todo, desde misiles nucleares, cohetes al espacio, aviones, buques, radares. Celulares, todo esto. Entonces, eso tiene que tener una cadena de suministro súper, hiper segura. ¿Ya? Entonces, y lo otro fundamentalmente que mencioné anteriormente es la energía. O sea, se necesita una cantidad de energía inmensa para toda esa cadena de valor que tiene que ver con data centers y con semiconductores y computadoras quantum y todo lo que se habla. Pero otro ejemplo que voy a poner es el tema de la agricultura. O sea, nosotros, en el mundo en que estamos ahora mismo, si queremos llegar a los mercados más importantes que compran productos agrícolas, necesitamos tener la cadena de frío que en efecto certifique de origen a destino que esos productos van a llegar en la calidad adecuada. Correcto. No existe ahorita. No existe. Entonces, ¿qué pasa? Que si eso no existe y no podemos nosotros lograr esa certificación, nadie va a asegurar esa carga y evidentemente no se va a poder dar
el transporte y por lo tanto no se va a poder comercializar el producto. Entonces, son cosas que tienen que incluirse en la planificación, pero que si no estamos listos, y yo estoy seguro que cualquier productor que está escuchando esto lo ha vivido. Sí, sí, lo vive, porque, por ejemplo, aquí se hizo estos centros post cosecha, ¿no? De almacenamiento, pero no existen los medios de transporte con la cadena de frío para que eso llegue a su destino como debe ser. Y que no es cualquier cadena. Fíjense, yo acabo de estar en Almería, que es uno de los principales centros de producción agrícola en Europa. Esto es en España. Esa gente tiene 37.000 hectáreas de invernadero y producen para toda Europa. Bueno, el centro, que prácticamente es un centro tecnológico, está en Almería y de ahí se controla el ambiente y toda la temperatura y todo lo que va en el camión desde su origen hasta la entrada al supermercado donde eso va a llegar. Claro. Esa carga de llegar dañada, hay que hacerle todo una trazabilidad y comprobar que en efecto todos los sensores que tenía ese camión estaban funcionando y a la vez estaban mandando la información correcta. En buenas condiciones, claro. Y de eso hay muchos ejemplos. Porque eso se está dando ahora mismo en Chile con muchos de los productos de las frutas, en Perú, en Costa Rica, en República Dominicana, en Colombia. O sea, estos son prácticas realmente que han estado funcionando desde hace muchos años. Sí. Ingeniero, vamos a hacer otro alto aquí y regresamos con ya el cierre del programa, Jimmy. Vamos al cambio. Ya estamos de vuelta. Escuchas Infoeconomía. Así es, amigos oyentes de Radio Panamá. Y bueno, enviándole un saludo a los compañeros de Infoeconomía, Mario Andrés Muñoz, Edith Castillo Duarte, Alex Hernández, Daniel Domínguez, que de lunes a viernes están aquí también haciendo este programa con distintos temas del sector económico. Ya en la parte final, ingeniero Sabonge, hay que hacer un trabajo para que la gente confíe entonces en esto de la planificación. Bueno, más que confiar en planificación, aquí lo que hay que establecer es confianza en las instituciones en general. O sea, aquí en estos días estaba leyendo que Panamá se ha quedado rezagada en temas de atracción de inversiones. Sí, bueno, estamos como de cuarto en Centroamérica, creo. Yo creo que es fundamental comprender ese mensaje y entender que la confianza es la base de la atracción de las inversiones. Confianza en varios temas. Uno, evidentemente, que creo que lo tenemos, que es la estabilidad política del país. Confianza en las instituciones. Ahí hay mucho que hacer. Sí. Porque la institucionalidad es base de la continuidad. Sí. ¿Okay? Para poder nosotros tener esa continuidad en que la inversión se sienta segura independientemente del gobierno que entre, ¿verdad? Tiene que haber esa fortaleza en la institucionalidad. Y nosotros, yo creo que por ese lado tenemos mucho trabajo por hacer. Cuando mencionan los otros países en donde ellos han avanzado en atracción de inversiones más que nosotros, destaca, por ejemplo, República Dominicana. Costa Rica. Costa Rica. O sea, hay cosas que nosotros sí debemos de aprender y planificación en cierta manera ayuda a eso, porque cuando se hace un plan a largo plazo, ¿verdad? También se está dejando constancia de que hay una visión y hay también una continuidad. Nuestro principal problema, creo yo, es salir de estos planes quinquenales. No es verdad que no son importantes. Los planes quinquenales son buenos porque son el plan de un gobierno, pero debemos de entrar en ciclos más largos, de 10 a 15 años,
en donde los planes no se tengan que cambiar cada 5 años del todo. O sea, eso es parte de esa confianza, la confianza que genera el que haya continuidad independientemente del cambio de gobierno. Incluso esto que estamos hablando, ¿no? De la dirección de planificación, que el gobierno que venga le dé continuidad al trabajo que están haciendo ustedes. Bueno, y una de las cosas que nosotros incluimos en el desarrollo del instituto originalmente era que fuera una AIP. Una AIP es una asociación de interés público que tiene un propósito en que permite también la interacción del sector privado, sector académico, sector laboral, de prácticamente todos los sectores forman parte de esa AIP. Pero lo otro que tiene es que es un ente relativamente independiente del gobierno. Como hemos visto a lo largo de la historia de las AIPs, eso mantiene continuidad. Eso sería futuro entonces. Sí, nosotros no lo hemos descartado. Nosotros lo que sí sabíamos era que como instituto dentro del Ministerio de Planificación tal cual no funcionaba. Del MEF, pues. Sí, del Ministerio de Economía. de Economía y Finanzas. Entonces, lo que sí nosotros hemos hecho es, primero vamos a hacer lo que funciona, que es una dirección, dejando camino para que la propia dirección, que eso está en el decreto, desarrolle lo que haga falta de funcionabilidad para que sea lo suficientemente autónomo y desarrolle su institucionalidad a largo plazo. ¿La estructura de esa dirección ahorita cómo tiene personal y está a nivel nacional? ¿O son... Ahora mismo tenemos una estructura inicial, que es para la cual hemos conseguido presupuesto, en donde va a ser bastante lean, o sea, como se dice. Poca gente, ¿no? Sí, muy poca gente. O sea, ahora mismo la idea es que no llegue a 15 personas y que tenga expertos de profesionales en los temas principales. O sea, la idea no es cantidad, sino calidad. Y tener realmente profesionales de más alto nivel en cada uno de esos cargos. Y que trabajemos conjuntamente con las instituciones que son las que tienen eventualmente que ejecutar. Sí. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un experto en turismo, bueno, el experto en turismo no va a suplantar en lo absoluto a la institución que tiene la responsabilidad y los recursos para administrar el tema turismo. Lo que vamos es a participar en el desarrollo de sus planes y a la vez comunicarnos entre nosotros con las demás instituciones que tienen que ver con planes de eso. O sea, no es nada más decir, bueno, vamos a hacer una terminal de crucero y nadie se acordó que la terminal de crucero necesita A, B, C, D, E, F. Nosotros... tienen que incluirse todos esos elementos. Ingeniero, ya nos quedan 2 minutos y quería aprovechar aquí para dar algunas conclusiones o algunas reflexiones suyas frente a esto de planificación y como mencioné en algunos de los segmentos, o sea, cómo eso toca al ciudadano, cómo esa persona que nos está escuchando, no sé, en Los Santos, en Herrera, en Bocas del Toro, en Darién, le debe importar esto de la planificación. Bueno, primero voy a quizás hacer uso de una cita de Abraham Lincoln, que dijo en su momento, si yo tengo que cortar un árbol, yo prefiero pasarme 5 horas afilándolo para poder cortarlo en una. Afilando el hacha, ¿verdad? Porque al final de cuentas ese era el proceso de planificación. Porque si no haces eso, te va a tomar 20 años hacer lo mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos tanto potencial como país de crecer, de desarrollarnos. Muchas veces nos han comparado con el Singapur de las Américas. Sí, pero cuando analizamos lo que es un Singapur hoy versus lo que es Panamá hoy, vemos la brecha. Y la brecha está precisamente en lo que ellos con planificación han logrado y nosotros sin planificación no. Entonces, lo que tenemos es que vernos en función de lo que podemos llegar a hacer. Y la mayoría de la gente que en efecto lo que le interesa es tener un buen empleo, que tenga una buena educación, la gente que tenga precisamente los servicios básicos de salud, de comunicación, de energía. Todo eso se logra con planificación.
Claro. El quejarnos todos los días de lo que no tenemos, hay que asociarlo a la realidad. No lo tenemos porque no se planificó, porque recursos hemos tenido. Sí. Este es un país que ha tenido los recursos para hacer todo lo que hace falta para resolver los problemas básicos. Sí, y los va a tener con todo este poco de proyecto que tenemos. Ingeniero, es un tema bastante amplio, lo vamos a invitar para que en una próxima ocasión venga y ampliemos a ver qué tanto se ha avanzado en el trabajo que realizan. Y bueno, nuevamente le agradecemos la presencia, que haya venido a la cabina de Radio Panamá a hablar un poco de este tema que debe ser y es de mucha importancia. Muchas gracias, Wilfredo, por la invitación y espero que nos veamos pronto. Así es, bueno.